Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo al curso. Esta mañana hablaré yo a lo largo de toda la mañana y lo que sí comentarles que al final o en turno de preguntas o un poco antes, porque vamos a tratar un poco de acortar alguno de los temas, intervendrá Víctor Borges, jefe del Departamento de Escultura de Conservación en el Victorian Albert, para contar brevemente un proyecto que están haciendo con respecto a la intervención de una techumbre del Palacio de Torrijos de Toledo que conserva el museo. Eso será hacia el final, entre el turno de las preguntas y un poco antes. ¿De acuerdo? Bueno, pues comparto la pantalla. Bien, bueno, primero sí quería simplemente mostrarles una imagen del alfarje del exconvento de Santa Fe, simplemente porque estamos llamándole con los nombres con los que intervenimos. Pero esto ya era un exconvento cuando se hizo la intervención, porque este edificio es un gran edificio con una larga historia, desde el siglo X hasta el XXI, que ha habido reformas, y es un edificio muy complejo que ha ido cambiando mucho y que ahora este edificio pertenece al Museo Santa Cruz. Entonces, bibliografía sí se encuentra con el nombre de exconvento de Santa Fe, pero en realidad ya pertenece y ya tiene espacios precisamente para exposición y entre los que se incluye lo que se llama, además se ha venido a denominar ya desde hace años, la sala del alfarje, ¿no? La curiosidad además de esta sala, con respecto además al alfarje, es que es uno de los puntos donde en las excavaciones se encontraron restos islámicos del siglo X, XI, y bueno, pues como veíamos ayer, este alfarje tenía esta sala cuando estaba el convento, fue colegio de niñas en toda la parte de la mitad de principios del siglo XX, del siglo pasado, hasta los años 70, ¿no? que quedó abandonado y lo adquirió el Estado. Bueno, pues aquí había una sala. Esto lo utilizaban este salón como salón de actos y aquí había un escenario de obra que no permitía ver esta parte y bueno, por la que falta. Entonces, bueno, pues aquí la solución en la rehabilitación, esta obra la llevó el arquitecto Ballarín, bueno, se dio una solución que bueno, a mí me parecía también que era muy interesante, donde quedan a la vista las excavaciones, parte de las excavaciones, y se conecta desde el siglo X, XI, hasta la parte superior, que ya es incluso obra nueva, reciente, atravesando el hueco dejando libre, sin reconstruir, porque faltaban las maderas, de la parte del alfarje, ¿no? Bueno, pues son soluciones que bueno, son interesantes en ciertas rehabilitaciones donde bueno, pues falta material y que hay que ver cómo se resuelven, ¿no? Bueno, quería simplemente enseñarles este tema porque con las techumbres ocurre a menudo, bueno, con más obras también, pero la techumbre que siempre está asociada al edificio para el que se ha construido, bueno, pues a veces se han trasladado y se han cambiado, ¿no? Se han trasladado o también simplemente los edificios han pasado por multitud de usos y entonces tenemos la referencia del origen o de uno de los nombres concreto que a lo mejor fue la utilización más larga que se hizo de ese edificio y a veces nos cuesta encontrar las referencias de la techumbre que buscamos de acuerdo al nombre de esos edificios. Bueno, simplemente esto era un inciso. Continuamos. Bien, hoy vamos a entrar con estos temas, la fase de preparación de la lectura, todos los preparativos que necesitamos, luego el procedimiento, que será a la hora de contarlo más corto, luego un poco trataremos el estado de conservación, unas conclusiones sobre este método y trataremos el tema de estudios complementarios, sobre todo algunos aspectos sobre los análisis químicos con respecto a este método de lectura. Bien, en la preparación de este método, la primera cosa
y bueno, todos lo sabemos, cuando hay que hacer un proyecto para intervenir, bueno, lo primero es una visita a la obra, ¿no? Y sobre todo en estas obras que son grandes y que hay que ver un poco de cerca, ¿no? O lo más posible. Bueno, pues en este orden, más o menos, siempre hay que tener en cuenta que necesitamos en esa primera visita, para poder calcular la extensión y el problema al que nos vamos a enfrentar, bueno, pues al menos hay que tener una medición general, ¿no? Por lo menos la superficie que ocupa. Tener una idea del tipo de estructura, aunque luego haya que concretarla o lo que sea. Como estamos hablando de la pintura, bueno, pues saber si está pintada o no, o qué extensión de pintura o de policromía tiene, porque eso condiciona también el tipo de estudio y el abordaje, ¿no? También tampoco está mal tratar de captar si hay metales, si hay panes de oro. Bueno, de estaño es muy difícil saber si son de estaño, pero bueno, si hay algún tipo de metal, porque esto también digamos que puede complicar el estudio, ¿no? Porque hay más elementos que habrá que tener en cuenta. Y luego, pues una visión general del estado de conservación, tanto de la estructura a nivel estoy hablando desde nuestro punto de vista. Luego requeriremos toda la participación de especialistas, arquitectos, aparejadores o historiadores o demás, pero en esa primera visita, ¿no? que se hace de toma de contacto para empezar a plantear todo. Bueno, pues el sistema estructural constructivo y la situación del mismo edificio, porque de todo esto sabemos que las particularidades y los casos, hay una enorme variabilidad de situaciones, ¿no? El estado también más o menos de la pintura, si está muy mal o bueno, no se le ve mal o está muy sucio o tiene repintes, o qué extensión más o menos tienen los repintes. Este tipo de cosas son básicas para emprender, para ponernos manos a la obra, para preparar cómo vamos a abordar el tema, ¿no? En ocasiones la altura de las obras o el tamaño o ciertos problemas que se pueden ver obligan a que en esa primera visita haces una primera visita y al final lo que se solicita que hace falta al menos una torreta o algo para poder acceder y para poder concretar algunas cosas. Pero eso depende de la situación de cada caso. Eso lo tiene que decidir el técnico en función de qué se va a abordar y cómo está, ¿no? ¿Cuándo se realiza el estudio? Que es de lo que estamos haciendo. Bueno, pues lo suyo siempre se habla, o lógicamente, que el estudio, esta lectura, se realiza antes de la intervención. Pero ese antes de la intervención puede significar dos cosas. Antes, con un proyecto independiente que se va a separar de la intervención, o incluido en la intervención, en el proyecto de intervención de restauración o de tratamiento de la obra, pero que lo hacemos al principio. Aunque luego los estudios se empiezan al principio, al inicio, pero los estudios se desarrollan a lo largo de la intervención también. Eso bueno, lo sabemos, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta. Antes de la intervención, lo que supone es, yo personalmente, en las obras, cuando hay que intervenir una obra o solicitan que se haga un proyecto para intervenir, si puedo, obviamente hago esta visita, y si me hace falta 2 visitas, porque a lo mejor, como en este caso o en otros casos, hemos requerido un andamio para podernos aproximar más y ver con más claridad a qué tipo de problemas nos vamos a enfrentar. Entonces, si con eso es suficiente, yo prefiero introducir o poner la fase de estudios con la intervención, calcular los tiempos y siempre calcular ese margen de error o de cuestiones que siempre aparecen, por mucho que hayas mirado y por mucho que hayas tenido en cuenta todas las cosas. En obras grandes o muy alteradas o con repintes, por ejemplo, o cambios que puede aparecer luego cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo prefiero incluirlos, pero
hay situaciones en las que es inviable, como por ejemplo en el caso del Palacio Episcopal de Huesca. En el Palacio Episcopal de Huesca era tal caos de obra y tal destrozo y tales deformaciones y tales acumulaciones de piezas que tenía, que ni con torreta y colocándola en dos sitios, al final podías decir qué se podía hacer con aquella obra para intervenirla. Entonces es inviable ni siquiera plantear un proyecto abierto. Los proyectos tienen tiempo y obviamente un coste, y entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Pero si se puede, y también esto lo da pues, el haber visto más ejemplos, al haberte enfrentado a este desarrollo de planteamientos de intervención y demás, y luego evaluar tú mismo pues si has conseguido, si no te han surgido cosas que no habías visto bueno, todo este tipo de cosas pues hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Nosotros también a partir de cada intervención incluso tenemos que ir evaluándonos cómo hemos planteado y cómo hemos podido resolver o qué problemas han ido surgiendo que en muchos casos son completamente imprevistos, pero esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta o por lo menos mantener siempre un margen en el que te pueden salir cosas que por mucho que hayas mirado o por mucho que hayas estado observando y midiendo, no las vas a ver, simplemente porque están ocultas, simplemente, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el planteamiento que se puede hacer. A tener en cuenta, vale, pues los medios auxiliares, obviamente, para poder acceder y que son muy importantes y que necesitamos los técnicos que van a trabajar en la obra, requerimos una accesibilidad completa a su cara vista. Como normalmente los estudios los hago con la intervención, necesito que se puede llegar absolutamente a todo, porque entonces no estaríamos tratando en consecuencia la obra. O sea, esto de tener andamios que no llegan o que el técnico tiene que estar medio colgándose o estirando los brazos, eso no es hacer un trabajo en consecuencia, ¿no? Con lo que estamos hablando. Entonces, bueno, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta y los andamios se diseñan y se diseñan y se organizan en función de esa obra. Y no es raro, y a lo mejor yo lo he hecho personalmente con las empresas de andamios que lo van a hacer, se establecen una serie de condiciones, un listado, no pueden arrastrarse amarrando, como hemos visto algunas veces, elementos del andamio a un retablo. El andamio estaba apoyado en el retablo, bueno, pues ese tipo de cosas obviamente no pueden ser, pero hay que eso porque ahora sí hay empresas de andamio que están trabajando, muchas que van trabajando en patrimonio, pero antes no era tan habitual o no se tenían en cuenta este tipo de cuestiones. Un aspecto que me parece también muy importante es la utilización, como vemos aquí, de plataformas completas que ocupan todo el espacio y que nos permiten, cuando estamos estudiando, mirar aquí, mirar allí, cotejar con esta viga, con la otra, con el fondo, con la izquierda, con la derecha y poder tener una visión cercana de toda la obra. La instalación de andamios es un problema sobre todo cuando son recintos donde accede el público, en los claustros, por ejemplo, en silos hay muchísimas visitas, o en la catedral, que además hay oficios religiosos y también visitas. Entonces, bueno, pues estas situaciones son complejas y hay que prepararlas, y además hay que prepararlas de acuerdo con pues los monjes o la iglesia o el recinto, la institución en la que vayas a intervenir, para ver sus necesidades, fechas claves de celebraciones que tienen, para poder organizar y minimizar lo más posible las incomodidades que todo esto supone. Pero también hay que tener en cuenta, y cuando se interviene ellos tienen que tener en cuenta, que hay que hacer un trabajo y que hay que hacerlo lo mejor que se pueda y que los equipos tienen que poder trabajar en condiciones para desarrollar ese trabajo. Como veis en esta imagen de Huesca,
la altura, también hay que medir las alturas de la plataforma en función de si queremos poder caminar por debajo de las vigas, que es normalmente lo que ahora yo tiendo a hacer, que podamos caminar por debajo de las vigas. Aquí en Teruel no caminábamos, digamos, las sorteábamos, ¿no? Bueno, pues eso también es muy incómodo, pero tiene sus pros y sus contras. Entonces, bueno, pues se pueden buscar soluciones como, vale, hay una plataforma corrida que nos permite caminar por debajo, no para la persona más alta ni para la persona más bajita del equipo, que puede haber muchas diferencias, sino buscar la media para tener una cierta comodidad en el bien entendido de estas obras. Y luego pues buscar ver las soluciones para colocar torretas intermedias para acceder. Las torretas aquí, estas torretas metálicas estaban más por obra en la madera, que luego también se utilizaban para la pintura, pero cuando es solamente para la pintura está bien la utilización. Bueno, ahora hay no de escaleras, que son muy incómodas, pero sí de taburetes o de cajones que se puedan hacer de madera, que te permitan estar de forma estable sobre ellas y poder tener el material a mano. Bueno, pues todas estas cuestiones son muy importantes, desde luego, para intervenir, pero también para realizar el estudio. La accesibilidad, por supuesto, a la cara a vista es imprescindible, pero también la accesibilidad al trasdosado. Con lo cual hay que ver por dónde se puede acceder y cómo se puede acceder. No siempre es fácil. En el caso de Teruel es complicado, se accede hay un espacio entre la torre y la techumbre y la nave, un espacio que se puede acceder, pero este espacio es muy pequeño, se entra mal agachados, se entra mal, y luego son espacios, en este caso, peligrosos también, con lo cual tampoco se pueden estar utilizando de cualquier modo. Pero hace falta verlo también, por lo menos que algún técnico, uno o dos, pueden ser. En Huesca, como faltaba parte de la sección de este extremo, lo que se hizo es, a través de este extremo, colocar un acceso, una escalera para subir al trasdosado. Además, en este caso no quedaba más remedio, porque aquí se tuvo que desmontar parte del maderamen, no todo, pero o casi todo, se tuvo que desmontar bastante, se tenía que desmontar, con lo cual había que organizar los andamios para ese trabajo y tener en cuenta que si vamos a añadir este tipo de cosas, si hay una o dos, el andamio puede soportarlo, pero dependiendo qué material o qué herramientas o qué medios incorpores arriba o cómo vayas a utilizar o qué trabajo vayas a realizar, hay que calcular que estas plataformas y el andamio que lo soporta puede soportar esas cargas puntuales. Aquí estaba previsto subir una viga que estaba fuera, que ya se había desmontado unos siglos antes. Entonces, bueno, pues se tiene que calcular ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, dicho esto, insistir en que la calidad de los trabajos depende mucho del grado de accesibilidad. El siguiente paso es la ficha de campo. La ficha de campo es una herramienta que tenemos que considerar de puro trabajo. No, muchas veces a estas fichas que realizamos, o estos cuadernos, o sobre todo cuando se realizan fichas, hay que evitar que sean, ya lo hemos dicho, generalistas, o sea, que pretendan servir para todo, que al final no sirven para nada o sirven mal a todo. Hay que evitar ese tipo de sistemas que se suele hacer cuando preparamos el estudio y entra un equipo y realiza esto. Bueno, se prepara con fichas para que se rellene con cuadraditos, casillitas, donde se van marcando con cruces. En este caso, el tipo de estudio y de método de lectura que estoy planteando, eso no tiene cabida.
Y es una forma de banalizar este tipo de estudios y de al final, obviamente siempre hay información que va a salir, siempre va a haber información que sale, que obtenemos, pero no es la información que necesitamos o no es la suficiente para nada. Puede ser en cuestiones a lo mejor de intervenciones, pues que a lo mejor hay que hacer una intervención rápida o por emergencia o por lo que sea. Bueno, en emergencias no realizas estudios, ¿no? Pero bueno, puede haber alguna situación en la que puede ser viable o no queda otro modo. Pero yo estoy hablando de los óptimos en este tipo de intervenciones. Y luego estamos hablando también de obras que conocemos muy poco su tecnología. Estamos empezando a entenderlas y a verlas. Por tanto, la ficha o el cuaderno o la estructura de datos que se va a tomar tiene que hacerse, es proceso para el caso de estudio o de intervención, si es la intervención y está el estudio incluido. Tiene que ser es proceso y por eso hay que hacer unas fases de preparación de ese material. Algunos requerimientos con respecto a este tema, a este punto en el que estamos, ¿no? de la creación de fichas, de la preparación del cuaderno de datos. Hay que determinar la orientación de la estructura. Nombrar cada parte o cada parte, sección de la obra y cada elemento de madera que la compone. Y luego tenemos que codificar esas partes y cada uno de esos elementos para organizar. Estos son requerimientos previos para preparar, antes de preparar la ficha, para preparar la ficha. El tema de la orientación. Nosotros en España tenemos muchas techumbres en edificios religiosos, también en edificios civiles, pero hay un mayor porcentaje de eso. Entonces, la inercia se tiende a orientar la techumbre desde el altar, digamos, ¿no? Hacia los pies. Eso suele ser eso. Lo que pasa es que luego hay espacios, como por ejemplo Santa Fe, en este caso, que no tienes ninguna referencia o no la ves, ninguna referencia de qué extremo es el más importante o por cuál. O no hay extremo y da igual y todo es igual. Bueno, pues estamos comprobando que hay techumbres que sí tienen un orden, como Teruel, ¿no? Que luego a lo mejor iconográficamente no hay elementos claros que digan que es así. Pero bueno, pero también sirve hay que ver cómo se montaron o cómo se organizaron o desde dónde empezaron a montarlo, ¿no? Para también entender cómo se llevó a cabo. En el caso de Teruel, pues la orientación en el lugar de norte-sur se hacía por presbiterio hastial y así ya determinábamos que empezábamos desde aquí, o por lo menos la numeración, hacia los pies. En el caso de Santa Fe, lo que decía al principio es que este salón que se utilizaba como salón de actos para el colegio, esta zona cuando intervenimos, esto se hizo en 2 o 3 fases. La primera vez que fuimos para asentar la policromía, porque estaba completamente levantada, e iban a empezar la rehabilitación de todo el edificio. Bueno, pues este espacio estaba oculto por el escenario que estaba de obra. Entonces, en algún orificio que había en la pared, alguno pequeñito, se veía alguna madera, pero no se veía que eso estuviera cuajado de madera, no se percibía. Y entonces, bueno, pues cuando nosotros teníamos una techumbre que era de aquí a aquí nada más, ¿no? Y con la apertura aquí de la boca de un escenario. Entonces, bueno, pues aquí digamos que no quedó más remedio que iniciar por el extremo norte, en este caso, por el extremo que sí tenía elementos que era original y que aquí que ya podíamos contar y a llamarle calle 1, viga 1, calle 2, viga 2 o jacena 2, ¿no? No podíamos empezar aquí para dar hasta el número 1 porque alguna madera veíamos, o sea que algo, lo que no sabíamos era que había, ¿no? No se sabía. Entonces, bueno, pues lo suyo es empezar porque, claro, luego esto se iba a tirar
y se iba a continuar. Entonces, bueno, pues la información que tuviéramos preparada de antemano tendría ya que estar clasificada o codificada, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas está bien planteárselas antes de empezar. Una cosa interesante que, bueno, hace ya años comprobamos es con colegas franceses que estudian también techumbres, sobre todo en el sureste de la zona de Languedoc y todo esto de Francia, donde estaba la influencia, era Corona de Aragón. Hay muchas techumbres también pintadas, ¿no? Con otro tipo de pinturas, pero bueno, pero mayoritariamente las tienen en edificios civiles. Entonces, nosotros habíamos comprobado que mejor siempre marcábamos la orientación primera por dónde, desde los presbiterios, ¿no? Desde los altares hacia los pies. Y sin embargo, ellos habían llegado, por otro lado, en su momento, habían llegado a la conclusión en esos edificios civiles que la orientación o la parte importante de la techumbre era la que estaba próxima al hogar, a las chimeneas, ¿no? Entonces, bueno, pues la cuestión es que al final, en distintos momentos y por distintas vías y con distintas situaciones, llegamos a las mismas conclusiones, ¿no? Luego todo esto, bueno, pues hay que seguir corroborando con estos estudios que en realidad es así, porque no siempre se ven o no siempre se estudian. Entonces, bueno, pero hay que ver estas cosas, ¿no? En el caso de silos, es más complejo. Estamos ante un claustro con cuatro galerías o alas, en la que, bueno, ¿cuál es la principal? Bueno, pues aquí no determinamos cuál es la principal. Sí hay, parece, alguna regla, dependiendo de conventos o no sé qué, que los claustros están adosados a uno de los lados de la iglesia, pero eso tampoco al final nos determina claramente el orden de construcción. Entonces, bueno, pues hay que decidir muchas veces, es la puerta de acceso al claustro, una puerta principal, en función de qué estancias están, las que, bueno, puede ser como más importante. Pero la iconografía no nos ayuda nada en eso, porque son simplemente secuencias o una serie de imágenes salteadas, que alguna tiene conexión con la siguiente, pero no hay ningún elemento que nos ayude a poder saber cuál fue la primera. Y como entras al estudio, vas a empezar con el estudio, pues no tienes referencias porque luego algunas veces, como Teruel, puedes acabar, pero era una armadura, puedes acabar sabiendo que se empieza por este lado, por el presbiterio, que se acaba por los pies, más o menos, pero aquí, como es el estudio, tú tienes que empezar a preparar el material para poder coger la información y todavía no lo tienes. Y además estas cuestiones no son fáciles de determinar. También estamos con un alfarje, y en general este tipo de alfarjes, que son una viguería que más o menos elaborada o más o menos, digamos, más artística, ¿no? Que tenga más niveles o demás. Estamos con una sección de viguerías y otras vigas que van contrapeadas, las jaldetas y demás, y con tablazón de cierre. O sea que es una secuencia de montaje de eso que no requiere, aunque sí se tienen que hacer pruebas de premontaje o un cierto premontaje para probar, no requiere el premontaje que sí llevan las armaduras, porque hay ensambles que tienen que coincidir donde cada uno en su sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues también es cierto que en las alfarjes encontramos menos marcas, pero no quiere decir que no las haya, ¿eh? En algunos aparecen y hablan de orden, pero es más normal que no las encontremos. Entonces, bueno, pues se establece, y yo no me acuerdo por qué en Silos empezó por aquí, bueno, pues alguna razón, pero entonces simplemente, pues en este caso se empezó por la norte, y la numeración lo que hace es seguir el orden de las agujas del reloj, ¿no? Y ese orden se aplica a todo. A veces es complejo, bueno, primero dar la numeración y nombrar las partes. Bueno, primero vamos a ir por las partes, el nombre de las partes de la obra. Necesitamos esto, darle el nombre a cada elemento, y también
conocer cada elemento requiere empezar a haber estudiado y, bueno, y a veces contar con planos y con el análisis constructivo estructural de la obra, ¿no? Pero hay que ir dando nombre a cada elemento y comprobando cuántos hay y, bueno, pues tener todo el listado como podéis ver aquí. Que tenemos hasta 29 piezas, están aquí en este caso se dividieron para entenderlas también que son elementos estructurales o con más capacidad estructural, porque al final en los alfarjes, por ejemplo, todas las piezas tienen alguna función estructural porque soportan, cuando son forjados de piso, soportan también a su forma pesos, ¿no? O cargas, ¿no? En Teruel ahí vemos, bueno, pues las medidas, la superficie desarrollada de pintura, el tema de tirantes que conforman unidades, ¿no? Que son dos elementos, dos vigas que están con maderas que cierran el espacio, pero que se trata de unidades tanto constructivas como para la policromía. Entonces, bueno, ese tipo de cosas tenemos que separar para entender bien la obra. Aquí es un cuadro, lo que está en blanco son los elementos que tienen pintura, que están pintados, que son la mayoría, pero siempre hay luego elementos que son los que están resaltados en más oscuro, en azul, que son piezas que están ocultas, que no tienen policromía, con lo cual para la numeración de la ficha de pintura no nos interesan, pero hay que tenerlas en cuenta, hay que incluirlas en algún sitio para tener la información de ellas también, ¿no? Entonces, bueno, pues la solera es un elemento suelto y luego lo que estamos diciendo, los canes es una unidad con la policromía incluida, donde se compone de dos maderos para el can, una tabica de can, porque tiene una tabica en el interior a partir de donde están las cabezas talladas de los canes, e incluso tiene una tabla de techo, digamos, arriba, por lo cual, bueno, pues hay que entender todo ese tipo de piezas, aunque estén conformadas con la policromía, con las telas y con la policromía como una sola unidad, pero hay que tener en cuenta esas cuestiones. Luego está la tocadura de can, las bardillas son independientes y luego con los tirantes nos ocurre lo mismo con el can, que están como una unidad policromada, ¿no? Y luego, pues para el arrocabe consta de alicer, tocadura con albardilla, frisa, tocadura, cornisa, exactamente. Y en Teruel, bueno, en Teruel y en todas, pero en Teruel al ser la primera que se aplicó este método, lo que queríamos o propusimos, incluimos, es que también tratar de denominar a cada elemento con su nombre. Esto no es fácil. Hay bibliografía, mucha de Nuere, pero hay muchos estudios y catálogos de techumbres de distintas comunidades autónomas o localizaciones geográficas, que en esa catalogación se van incluyendo cada vez más terminología propia de estas obras que aparecen en los listados, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tirar de esa información para buscar el término, pero siempre vamos a encontrar algún elemento, y más de uno, en el que no sabemos, no encontramos el nombre apropiado. Bueno, pues ahí lo que se trata es de buscar el que sea más lógico, ¿no? O sea, pues a veces, por ejemplo, en Silos estaban las pequeñas molduritas en forma de bocel, bueno, pues se le llamó bocel, ¿no? Bueno, pues se puede aplicar un nombre que de alguna forma se refiere a ese elemento y no confunda con respecto a los demás. Pero este ejercicio además es muy importante, es interesante, primero para entender todas estas partes de la obra y también para emplear el lenguaje, aunque es difícil, el lenguaje que corresponde y reforzar también como un valor más de todos estos estudios que realizamos. Esta tarea de dar nombre no es sencilla, aunque pueda parecer sencilla, pero es un buen ejercicio y además lo que entendemos, o sea, y lo que procuramos es que todo el equipo, porque a veces trabajan equipos muy grandes de muy distintas especialidades, que todo el equipo
procure utilizar el mismo lenguaje para podernos referir en las reuniones o en los mensajes o simplemente en los informes que realiza cada uno, nos estemos refiriendo todos de la misma forma, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de mapeos, o sea, de planos y de listados de referencias de cómo se llama, de cuál es cada elemento, yo tengo por costumbre, por lo menos, pasar a todo el equipo que va a participar, aunque solo participe de forma puntual. Por ejemplo, se hagan análisis de dendrocronología, bueno, pues yo le paso el plano de los elementos que tenemos, ¿no? Para que bueno, pues se sirva de él. El despiece de los, bueno, conocer el despiece de los elementos y, bueno, pues en el caso del alero de Teruel, en este caso el alero, los pequeños estos canecillos son muy pequeños, relativamente delgados, no sé si eran 8 centímetros o algo así de ancho. Bueno, pues hablamos siempre de los saetinos. Aquí no se pueden distinguir, hombre, sí se distingue aquí, pero no se distingue porque ha perdido la policromía, ¿no? Con esos avalorios que suelen llevar en blanco y negro. Bueno, pues el saetino aquí está realizado, como podéis ver aquí en el plano, como una única, digamos, nosotros llamábamos como un falso saetino, que es una tabla que lo que hace es actuar de saetino a cada lado de estos pequeños canes, que es lógico porque son muy estrechos y también además está en el exterior y apoyan menos peso encima, aunque luego va clavado, y bueno, pues es más fácil que se puedan desplazar, ¿no? Bueno, pues en este caso comprobamos ese tema y aquí a los saetinos teníamos en cuenta que era así y que esa pieza pues está pintada, lógicamente, aunque no pueda dar demasiados datos, por el mismo pintor, ¿no? O lo que hablamos de estas tablas menadas, estas tablas que siguen aquí, son tableros que abarcan varias calles del alero. Entonces, bueno, pues eso tener determinado, tener visto que es así. Respecto al Santo Domingo de Silos, ahí tenéis los elementos que hay, 13 elementos diferenciados, ¿no? Ahí está la lista con los nombres que les dimos y bueno, pues lo mismo, se puede ver, saber que cada elemento, como las tabicas siempre son individuales normalmente, con el inglete, con el corte a chaflán para que entren en ranuradas. Las cintas que estamos diciendo, bueno, en este caso son cintas menadas, porque luego hay otra cinta más pequeña que es esta, que simplemente es una tabla, pero que cumple la misma condición de ocupar varias calles, ¿no? Y luego, bueno, los voceles que nosotros le llamábamos, que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene que ser par. Bueno, saber que están. Y luego, en este caso, como vemos también por la tabla de cierre, que al final es donde se ve, están pintadas, en este caso, motivos vegetales y el tallado en hueco de las rosetas que quedan en el centro de esos casetones, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el tema de poder aplicar eso. El caso de Santa Fe, lo mismo, bueno, cada equipo, que trabaja en las obras lo representa un poco a su manera, mejor o peor, pero lo importante es que quede sobre todo registrado, ¿no? Y que se entienda la secuencia de constructiva y de los elementos que componen las obras. Esto es lo que tiene que ser importante para luego tener claro, además, también eso que necesitamos para la policromía, pues saber que son todos, en este caso, son elementos todos individuales en este caso. Diferenciar lo que estamos diciendo, los elementos individuales de los módulos, eso nos viene bien. En armaduras es más habitual, en alfarjes menos, salvo que bueno, pudieran aparecer otros tipos de alfarje que puedan ser más complejos y nos permita
nos permita ver otra situación. En el caso de las tabicas, por ejemplo, comentar que normalmente siempre son están hechas como elemento individual y es un elemento aislado, pero aunque no tiene que ver con que si es un módulo o es una pieza aislada, siempre son aisladas porque tienen que entrar en ranuradas. Una vez que se ha colocado las jaldetas sobre las vigas, la viguería, hay que enranurar para colocar la tabica, que lo que hace es cerrar el espacio hasta la parte de la tablazón. Entonces esto es lo que cierra es ese hueco. Sí hemos visto en algún caso, pero son obras más avanzadas, que la tabica, por ejemplo en Huesca, algunas partes eran tablas seguidas, largas, que se habían pintado de una vez y, reservando los espacios, y que luego fueron cortadas para colocar como tabicas, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas, entendiendo cómo es todo cada uno de los elementos, cómo puede ser, pues nos permite ver eso. Y luego siempre tener abierta la perspectiva de que siempre vamos a poder encontrarnos con situaciones excepcionales. Y, por ejemplo, en Silos ocurría porque las deformaciones, estamos hablando de obras medievales, bueno, y posteriores también, donde los muros no son regulares, ¿no? Y la instalación de las maderas pues tiene que adaptarse a los muros. Entonces, a veces tú cuentas que hay tantas calles de la zona de cierre, sobre todo a la parte, y en algún punto va a haber más calles. Entonces, tienes que tener también en cuenta ese tipo de aspectos para que en la ficha, si creas una ficha, pasa que la ficha tiene que ser abierta, teniendo todo este tipo de cosas en cuenta, que el hecho de que no te impida recoger las excepcionalidades, que a veces las excepcionalidades, todas estas cosas excepcionales que salen, lo que hacen es, en muchos casos, corroborar o abrir nuevas preguntas sobre lo que sobre la obra que vamos a intervenir. La cúpula, como decimos, es una unidad, está construida como elemento con el cuadrante, y aquí las tablas que tienen las rosetas y las artesas talladas, que además, al estar talladas, obviamente tienen que ser un tablero más grueso, ¿no? Otro elemento de los que nos han salido, luego en otras techumbres habrá otras cuestiones que habrá que tener en cuenta, ¿no? Pero lo que hago es ilustrar para prestar atención a todas esas cosas, a esas características constructivas o técnicas de las obras. Es el sistema de ataujerado. En este caso es medio ataujerado. O puede ser simplemente el tema de resolver el tema del agramilado. Y es curioso, en Huesca, y pongo esta foto de antes, porque está la pieza de la entrada de agua que tuvo durante mucho tiempo, esta pieza está deformada y se percibe bien en la fotografía. Los canes están resueltos. Aquí hay añadidos, o sea, la parte original es por aquí. Bueno, pues el agramilado se realiza con la herramienta, con el gramil, que es un sistema de puntas que se utiliza para trazar líneas paralelas, y se utiliza llevando la herramienta en paralelo a los bordes de la madera, y entonces este tipo de decoraciones se realizan así, estos agramilados. Pero claro, como necesitas el borde para trazar con el gramil, no puedes trazar esas mismas líneas aquí en medio, o no puedes trazarlas aquí y aquí, está tapada por una moldura, pero está debajo, no puedes trazarlas arriba y abajo, pero no aquí, porque la madera continúa hacia adentro, y esto está trabajado en el suelo, obviamente, pero quiero decir, la madera ya cuenta con la cabeza que va a entrar de madera que va a entrar en el muro, ni puedes trazarlos aquí porque está toda la talla. Entonces, ¿cómo resuelven? Y esto lo vemos en distintas obras, ¿no? ¿Cómo resuelven? Pues realizan en tablas, realizan el agramilado, y lo que hacen es, donde van a incluirlo en perpendicular, en vertical, lo que hacen es hacen un cajeado con formones, y para adaptar perfectamente, pero además cuidan
cuidan muy bien los detalles de hacerle ingletes, ¿no? En los encuentros. Y esta solución la tenemos comprobada también en silos, en las cabezas de las vigas, de la viguería, esta decoración que hace como casetones también, o no llega a ser un lazo, pero bueno, iría por ahí, y luego además tiene tallada también la roseta en el papo, bueno, pues está trazado con el gramil, y estos son tiras de madera que se ha trazado la misma decoración de gramil, y se han cortado, pero además se han cortado, como podéis ver, en 2 piezas para crear esa forma de pico, pero además mirar el encaje perfecto, trazado, ahuecando, cajeando la madera para adaptarlas y que tenga esa sensación de continuidad y de unidad, ¿no? Estos son aspectos que también tenemos que tener en cuenta. O, por otro lado, el tema de las tracerías góticas que se trabajan aparte y se tallan aparte y luego se fijan, se clavetean y luego se policroman, en este caso si es como una unidad, porque la policromía está hecha una vez que están montadas las tracerías. Y obviamente los cajeados, pero es que aquí está cajeado, entonces pues no podría ser de otra forma. Pero las tracerías sí se podría pintar todo y luego aplicarlas, pero aquí no, está pintado una vez que se han tallado, porque no es, por ejemplo, en retablos, muchas de las tracerías lo que están también es cierto que están más separadas y que permiten hacer como huecos, pues se pinta el fondo de azul y luego se colocan. Y en algunos casos también hemos visto eso, que se pinta de azul o del color que sea y luego se aplican, pero en este caso están la madera con la tracería tallada, claveteada y luego se ha pintado todo ello.